Bueno, Pepe, com valores aquesta derrota cruel, no? Per tenir en compte el que ha fet l'Espanyol, que ha pogut guanyar el Mestalla, com valores aquest partit? Tú lo has dicho, una derrota cruel, pero bueno, hoy no hemos tenido nuestro mejor día, indudablemente, ya desde el inicio. Nosotros queríamos tener el balón, intentar jugar pues, como lo venimos haciendo siempre, pero la verdad que no hemos estado acertados, nos hemos enfrentado a un gran equipo, que ellos también pues buscaban la victoria porque tienen esas mínimas opciones de hacer playoff, y nos ha matado el gol, pero bueno, luego después del gol incluso también han tenido ocasiones y hasta antes del gol, ¿no? Y nosotros pues la segunda parte que hemos hablado en el vestuario, que había que serenarse e intentar pues abogar por hacer el juego que nosotros venimos buscando, de entrada por banda y abrirles mucho el campo, tener el balón y buscar el último pase. Pues bueno, el partido se ha ido madurando a favor de ellos porque no entraba el gol y las que hemos tenido pues no hemos sido capaces de meterlas. Yo creo que si fuéramos empatado el partido en alguna pues fuera cambiado la cosa. La verdad es que el inicio de partido, los primeros 5 minutos no han sido malos nuestros, entre el 5 y el 10 no han sido malos. Cuando hemos tenido la ocasión de Víctor que era un tiro franco que le han sacado ellos el central tirándose al suelo, pero después ya digo, ellos es un equipo muy potente, domina todos los registros y bueno, se han encontrado con ese gol que les ha dado mucha confianza en lo que querían hacer hoy aquí, que era pues ya lo habéis visto, no concedernos nada atrás prácticamente y aprovechar la calidad que tienen muchísima arriba, ¿no? Bueno, seguiremos trabajando. Lástima que hemos desaprovechado 2 oportunidades. Después de luchar tanto, hemos desaprovechado 2 oportunidades, la semana pasada y hoy, porque hasta el empate nos podría haber dado algo de vida. Pero bueno, es lo que hay. Y ya digo, yo dije hace mucho tiempo que nos la jugaríamos en Olot. En eso no me he equivocado, pero la verdad que el partido que más necesitábamos pues estar bien, pues hoy no lo hemos estado. És a dir, de cara a l'última jornada hi ha esperances o hi ha la sensació que ja és molt complicat? No, el fútbol hasta que no acaba no se sabe. Nosotros iremos a Olot a ganar y todo el mundo hablaba de que sí, el Prat va a ganar, pero el Español hay dudas. Pues mira, el Español ha metido 4 y el Prat no ha ganado. Y lo comentamos durante la semana, dijimos, lo cruel sería no perder nosotros y que el Español ganase, pues así se ha dado. ¿Por qué no podemos ganar en Olot y que el San Andreu gane en Valencia? Pues puede ser. A veces lo que el fútbol te quita te lo da. Y esperemos que hoy lo que nos ha quitado en estas 2 jornadas, pues confiemos y tengamos fe en que nos lo devuelva la última jornada. De todas formas, yo no tengo nada que reprochar a los jugadores. Hoy no han estado acertados, ni ellos ni nosotros, porque cuando se pierde un partido aquí no se salva a nadie. Pero, ¿qué le puedo reprochar a los jugadores? Si hemos llegado aquí, ayer el Levante consumó su descenso. Por lo tanto, nosotros aún estamos vivos. No sé hoy qué ha hecho el Constancia. Empatado. ¿Ha empatado? ¿No tiene alguna opción? No, tampoco. El único equipo que va a llegar a la última jornada con opciones somos nosotros. Que podríamos estar a estas alturas, pues bueno, salvados, a ver. Sería un partido increíble en Olot, pero bueno, tendríamos que ganar en Olot también. A eso vamos a ir a ganar y esperamos que pase lo que tenga que pasar. Ya digo, no puedo reprochar nada al equipo porque lo han dado todo en estos últimos meses para llegar a esta situación. ¿Vale? Bé, míster, una valoració del partit. Yo creo que el partido tremendamente disputado, con 2 equipos que nos jugamos muchísimo. Equipos diferentes, pero bueno, lleva la vida. Yo creo que hemos competido bien en un campo que para nosotros se nos hace incómodo por la superficie, por las dimensiones. Creo que el Prat también, bueno, de su situación, nos está demostrando que porque tener opciones de salvarse hasta el final. Han competido muy bien, los chicos han dejado la vida y ha sido un partido posiblemente no muy vistoso para el espectador, pero sí muy
complicado, muy intenso, donde el aspecto mental era muy importante y creo que nosotros hemos ido hasta el final, hemos estado firmes, fuertes y hemos defendido bien ese gol que nos da nuestro punto. Bueno, como he visto el Prat, ¿no? Un equipo que ha remado hasta aquí y la última semana tuvo mala suerte contra el Mestalla y hoy también tenía, si ganaba, ¿no? Superaba el Mestalla. ¿Cómo ha visto el Prat en este tramo final de temporada? Pues sensacional, ¿no? Yo creo que cuando vinieron de Alcoy no merecieron perder, nosotros ganamos con un penalti, bueno, dudoso, porque también fue una mano que igual la pita la árbitro como que no, pero ellos compitieron bien, tuvieron ocasiones y ya me gustó, luego su clasificación era engañosa y no me gustó en esta segunda vuelta. Creo que ha sido uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, compiten muy bien, tienen buenos futbolistas, es un equipo bien trabajado, nos ha puesto muy difícil, no podía, nos estamos peleando por meternos entre los 4 primeros y ellos a pesar de su situación yo creo que han competido sensacional y yo creo que cuando soy de la opinión, ¿no? Que cuando ves equipos que compiten con esta intensidad, con esta ilusión a pesar de las dificultades, pues el deseo lo mejor, ojalá se salven de lo que se lo merecen. De cara a la última jornada, el playoff está muy incierto, ¿no? Porque hay muchos equipos implicados y puede que incluso no valga ganar, ¿no? Debido a la clasificación. Sí, nosotros sabemos que el poder tener opción la semana que viene era ganar Guayaquil y lógicamente con la derrota de la semana pasada ante el Lleida no dependemos de nosotros, pero sabemos que para todos es difícil ganar, van a haber enfrentamientos complicados, partidos difíciles para otros rivales y nuestra obligación después de estas 30 jornadas en playoff era ganar aquí, tratar de hacer las cosas para ganar y tener opción delante de nuestra afición, que la semana pasada se llevó un varapalo y tenemos ganas de que nos arrope y ojalá nos podamos llevar una alegría en el último partido. Bueno, las palabras de la temporada. Gracias. Mucha suerte.